Bueno, mi nombre es Mariana Chogar, soy la coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de UDELAR y les doy la bienvenida a la conferencia de cierre de nuestras actividades este año, que está a cargo del doctor Gustavo Pereira. La conferencia es titulada El concepto de dignidad y los derechos humanos. Bueno, ¿por qué elegimos este tema? Como sabrán muchos de ustedes, el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En la Convención Americana de Derechos Humanos también se establece: toda persona tiene el derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Vemos acá que en estas dos declaraciones, en estos dos documentos normativos, se presenta la dignidad y los derechos como relacionados con la persona y se justifica también de esa manera cómo conducirnos, cómo comportarnos. Pero ¿de dónde surge esta relación entre el concepto de dignidad y los derechos humanos? En la Declaración de Derechos del Hombre de 1789 no aparece, pero sí en los escritos de Kant sobre moral. Este año, justamente, 2024, se conmemoran 300 años del nacimiento de Immanuel Kant, y esto nos invita a reflexionar sobre el significado del reconocimiento de la dignidad humana de todas las personas como una aspiración ética, jurídica y política. ¿Qué principios y valores guían a las personas a cooperar en la construcción de un buen vivir? ¿De qué manera pueden los derechos humanos contribuir a alcanzar estas aspiraciones de igualdad, de igual dignidad? ¿Y cómo definir una vida que merece ser vivida en el siglo XXI? El concepto de dignidad ha cambiado históricamente, no es lo mismo la dignidad en la época de Kant que lo que significa hoy para nosotros. Por eso invitamos a Gustavo Pereira, profesor titular de Ética y Filosofía Política de la UDELAR y miembro de la ANSIU, para explorar las bases filosóficas del concepto de dignidad, su conceptualización y la relevancia actual de este concepto para los derechos humanos. La conferencia va a ser seguida de comentarios de Fernanda Diab, es docente e investigadora del Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de UDELAR y también miembro de la Comisión Asesora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de UDELAR. Y luego tendremos las palabras, los comentarios de Fernando Willett, educador en Derechos Humanos y ex integrante de CERPAG, también miembro de la Dirección de Derechos Humanos del MEC y de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. Bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, gracias a todos por venir. El tema que voy a tratar es tratar de explorar el concepto de dignidad en la versión que resulta más relevante para la Cátedra de Derechos Humanos y para eso voy a dividir la exposición en tres partes. En la primera voy a realizar una mínima reconstrucción del sentido del concepto. En la segunda voy a focalizarme en el potencial normativo, es decir, como concepto que guía la transformación de las instituciones. Y en la tercera lo voy a presentar al concepto de dignidad como una guía normativa en la aplicación de la justicia. Estos tres aspectos son los que, en mi opinión, constituyen o convierten al concepto de dignidad en el más relevante de las discusiones normativas contemporáneas. Bien, lo primero para decir es que el concepto de dignidad, de alguna forma, puebla nuestro lenguaje normativo, ¿sí? Referimos a él en muchas circunstancias que exceden el sentido que aparece explicitado en el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos que recién Mariana comentaba. Algunos de esos otros sentidos que tiene este término significan, por ejemplo, actuar con contención de los impulsos que una situación adversa puede generarle a alguien, por ejemplo, ante la pérdida, ante el dolor, y eso supone un cierto manejo de las emociones en público que pautan una cierta educación del carácter. También podemos encontrar
otro sentido, hay muchos, ¿no? Pero un segundo sentido es el que podemos percibir en los gobernantes, ¿sí? Gobernantes de muchos países que rechazan propuestas de otras naciones, de organismos internacionales o empresas poderosas en nombre de la dignidad de su país. Y en este sentido, dignidad está refiriendo a un conjunto de valores que distinguen a ese país, que constituyen su identidad a lo largo de una tradición y que violentarlo es algo inaceptable, ¿sí? Porque hacerlo significaría perder o socavar esa identidad. También la vida austera, sin lujos y excesos, es otro sentido posible del término dignidad, y en este caso está asociado al alcance que tiene dentro de algunas religiones y que se proyecta a comportamientos individuales. Sin embargo, a pesar de los diferentes sentidos que tiene y ha tenido el término, yo me siento bastante lejos de acordar con algunos filósofos, entre los que destaca con luz Schopenhauer, que le atribuyen a la idea de dignidad un vaciamiento de sentido y que por lo tanto podría ser sustituido por términos como autonomía, racionalidad práctica o respeto. Creo que todos estos posibles sentidos, es decir, estos posibles sentidos alternativos, remiten a uno, ¿sí? Y es a lo que consideramos valioso en sí mismo. Es decir, eso que no puede ser intercambiado por nada, porque no tiene valor de cambio. Eso es lo que Kant llamó dignidad. Y creo que contempla los diferentes sentidos que he señalado, ya que los comportamientos o actitudes dignas remiten a algo que podemos reconocer como valioso en sí mismo, sea como atributos del carácter o como un rasgo distintivo de una nación. Ese sentido, sí, que está presente en el artículo primero y que recién mencionaba, creo que puede ser reconstruido desde Cicerón hasta Kant. ¿Sí? Podemos pensar o formular, identificar tres grandes hitos, pueden haber más, pero tres grandes hitos en la génesis del concepto. Aquí lo relevante es eso que es distintivamente humano, atribuible a todos, ¿sí? Y que por lo tanto tiene un alcance universal. Esto es algo que se diferencia del honor y del arete, que son los antecedentes, o que pueden reconstruirse como antecedentes, pero que tienen un alcance restringido a una clase o grupo, ¿sí? Es decir, el concepto de arete, el concepto de honor, podríamos decir que son parte de la misma matriz de sentido que el concepto de dignidad, pero tenemos una particularidad con la dignidad en la forma en que lo usamos ahora, y es que tiene alcance universal. Bien, la pregunta que podemos hacernos es ¿dónde reside ese atributo universalizable? Y es Cicerón quien plantea en De Officiis que ese rasgo distintivo es el desarrollo de la mente humana que se da a través del cultivo de nuestras capacidades mediante el estudio y la reflexión. Para Cicerón es, y para ponerlo en una versión como un poco más contemporánea, es el ejercicio de la racionalidad, donde residiría la dignidad y es el elemento fundante de la universalidad propia del pensamiento estoico. En continuidad con Cicerón, Pico della Mirandola, en su oración, que se titula De la dignidad humana, da cuenta de lo distintivamente humano en una forma que ya anticipa la autocomprensión moderna al atribuirlo a la capacidad del hombre de elegir su destino a partir de la autodeterminación, ¿sí? Es decir, para Pico della Mirandola es nuestra capacidad de autodeterminarnos lo que es en sí mismo valioso y lo que caracterizaría la dignidad. Y en Kant, que es el tercer granito, tenemos la conocida conceptualización que también vincula la dignidad a la capacidad autolegislativa. Como recién decía, para Kant, Kant afirma que en el reino de los fines todo tiene precio y dignidad. Lo primero tiene valor de cambio, ¿sí? Ya que podemos encontrar algo equivalente, pero lo que no admite nada equivalente y no tiene precio es la dignidad, que por eso es que se constituye, o la reconocemos como un fin en sí mismo, como algo en sí mismo valioso.
Es la condición de ser capaces de participar como legisladores universales, lo que no puede ser intercambiado por nada y que funda ese rasgo distintivo de la dignidad. Entonces, el asociar la dignidad a la capacidad de ser legislador universal significa ser respetado en la autonomía propia de seres independientes y por lo tanto no ser dominados por fuerzas externas al propio sujeto. El respeto del que habla Kant refiere a esta exigencia de no ser pasados por alto y saber que nadie será pasado por alto, ¿sí? En eso radica la condición de fines en sí mismos. Y aquí también, en este rasgo, se basa la condición de iguales, ya que es la atribución de dignidad la que funda la igualdad y la que exige garantizar un tratamiento acorde con ella, es decir, que contrarrestar los distintos aspectos de la vida social que pueden socavar esta condición. Por ejemplo, vulneraciones a la integridad física, bloqueos a nuestra capacidad para decidir en asuntos públicos o la pobreza y la exclusión social, entre muchos otros, ¿no? Entonces, con esto creo que ya podemos percibir a la dignidad, con estos rasgos, como el núcleo normativo de los derechos humanos y muy especialmente de su traducción a derechos fundamentales que están encarnados en nuestras constituciones y más concretamente en la exigencia de diseños institucionales y políticas públicas. De esta forma, la dignidad tiene una doble condición y esto creo que va a ser como el centro de lo que quiero enfatizar. Tiene una doble condición y es que opera como fundamento y como un fin, ¿sí? Esta doble condición es la que va a estructurar o la que permite estructurar la lógica de aplicación que es parte de la herencia kantiana y que en mi opinión es la mejor estructura de aplicación que tenemos disponible. Esto lo voy a desarrollar a continuación. Pero antes de eso, y como un insumo para hablar de esta aplicación de corte kantiano, quiero mencionar algo que también es un rasgo distintivo del concepto de dignidad, que no está presentado por Kant, pero creo que lo podemos compartir sin mayor dificultad, y que es la idea de potencial normativo de un concepto. ¿Sí? El que un concepto tenga, una idea, tenga potencial normativo, significa que nos permite explicar retrospectivamente las relaciones e instituciones que nos rigen, dar cuenta de las actuales y también nos permite proyectar transformaciones de esas relaciones y de las instituciones que sustentan. Entonces, la idea de dignidad comparte esta característica, es de este tipo de conceptos, tiene potencial normativo y es por ello que nos permite explicar las instituciones que nos regulan y cómo hemos llegado a ellas, pero muy especialmente nos permite desafiar las actuales estructuras y relaciones sociales para transformarlas a la luz de este concepto. El potencial normativo quiere decir que hay un exceso de sentido que puede continuar proyectándose, ¿sí? Y en eso es donde radica el rasgo transformador que tiene el concepto, ¿sí? Bien, entonces, lo que quiero hacer ahora es concentrarme en esto que les decía de la estructura de la aplicación, ¿no? En esta característica de ser fundamento y fin de nuestras intervenciones normativas. Entonces, siguiendo a Kant, voy a plantear eso que les decía que considero que es la mejor estructura del razonamiento práctico orientado a la aplicación. Y para presentar esto, voy a apelar a la función deontológica que tiene la idea de dignidad al establecer lo que se les debe asegurar a las personas en tanto fines en sí mismos y también, muy especialmente, a la función teleológica de establecer un fin que opera como guía normativa. Esta conjunción de deontología y teleología opera como la estructura del razonamiento moral que permite no solamente construir, por ejemplo, una teoría de justicia o justificar derechos humanos y derechos fundamentales, sino muy especialmente responder a las preguntas de la aplicabilidad que tienen por meta transformar las sociedades reales. Esto es así porque esta aplicación, como les decía, supone identificar un fin que la oriente normativamente, puesto que en su realización lo que
determinará cuáles medidas se tomarán y se desarrollarán, va a depender de los rasgos o características que tenga este fin. Y como pueden ver, estamos, al hablar de fin y de medios, estamos ante un tipo de racionalidad, que es la racionalidad estratégica, ¿sí? Es la racionalidad de medios afines. Y esto tiene un riesgo, ya que algunas posiciones que han sido muy influyentes, como la ética de la responsabilidad weberiana, sostienen que y otras, por ejemplo, vamos a pensar en Hume también, en la concepción de razón de Hume. Pero pensemos simplemente en la ética de la responsabilidad de Weber, sostiene que los fines son subjetivos y solamente podemos justificar racionalmente los medios. Esto tiene como potenciales consecuencias que, al ser los fines subjetivos, dependan de acuerdos contingentes, lo que claramente puede ir en contra de realizar la justicia y la igual dignidad. Yo recuerdo, son recuerdos de alguien grande, pero que cuando el Parlamento vota la ley de caducidad, apela a la ética de la responsabilidad weberiana. Es decir, es Gonzalo Aguirre quien utiliza a Weber para justificar algo que violenta directamente la igual dignidad. Entonces, eso como dato. Ahora vamos a ver cómo bajo esta otra concepción no podría haberse justificado algo parecido a la ley de caducidad. Bien, la alternativa a esta ética de la responsabilidad es apelar a una conceptualización de una forma de aplicación que lo supere. Y consiste en que la dignidad no solamente sea el fundamento de derechos y deberes que acordemos mutuamente, sino que también sea el fin a realizar. Es decir, que constituya el telos que orienta normativamente la aplicación. Esta formulación puede ser reconstruida a través de la obra de Kant, en la que Kant introduce no solamente una teleología, ¿sí?, sino muy especialmente su subordinación a un principio deontológico. Kant introduce un tipo de razón en la que se da esa lógica de medios afines, pero la característica del fin es que se subordina a ese principio deontológico. Voy a decir alguna cosita más de esto para que no quede muy oscuro. Donde hace esto Kant es en la metafísica de las costumbres, y en particular en su doctrina de la virtud, ¿sí? Ahí él argumenta que justamente lo que les decía recién, ¿no?, para contrarrestar la influencia de las inclinaciones sensibles que nos mueven a actuar en conformidad con ciertos fines o con fines subjetivos, la razón tiene que proponer su propio fin, ¿sí?, un fin moral, objetivamente necesario y en tanto tal, un fin que es a la vez deber. ¿Sí? Este es el rasgo distintivo de la teleología kantiana. Según la interpretación de Kant, el fin deja de ser meramente limitativo para ser propositivo. Y de acuerdo con esto, los fines objetivos implican una legislación una legislación positiva, pero sin determinar a priori cuánto será el esfuerzo que debe invertir el sujeto en perseguirlos, ni tampoco cuáles debe elegir en caso de que entren en conflicto. Entonces, si pensamos en la justicia y en la aplicación de la justicia, en la realización de la justicia, y en garantizar la igual ciudadanía o el respeto moral, los medios utilizados para ello, encarnados en políticas e intervenciones sociales, nunca deberán o nunca podrán socavar la idea de igual dignidad de los afectados. En consecuencia, creo que es posible postular como dos aspectos a esta estructura del razonamiento orientado a la aplicabilidad, que una dimensión o un aspecto negativo que excluye toda medida, intervención o política que pueda afectar la dignidad de las personas, con esto ya excluiríamos a la ley de caducidad, y una positiva que nos compromete con la acción para asegurar aquello que consideramos constitutivo de esa condición de ser en sí mismo que tienen todas las personas. Bien, esta forma de entender la aplicación también debe ser complementada por un trasfondo de conceptos y criterios normativos
que oficien de marco para la interpretación que permita traducir lo que exige el garantizar la igual dignidad. El espacio librado a la interpretación acerca de cuál es el mejor camino para realizar esta condición define en sí mismo, que se especifica en derechos, políticas sociales y diseños institucionales, debe contar con un marco que oriente esa interpretación hacia la efectiva realización del fin que se pretende y no hacia otros que en lugar de realizar la igual dignidad podrían afectarla o socavarla. ¿Sí? Estoy pensando en una especie de trama conceptual intermedia que puede tener como protagonistas a conceptos de, podríamos decir, de menor rango que la dignidad, o que pueden ser justificados a partir de este concepto básico. En esa trama intermedia tenemos distintas concepciones de libertad, igualdad o autonomía. Y en un momento un poco más específico podemos introducir los conceptos de oportunidades, capacidades y también los conceptos negativos de dominio o de dominación y opresión. ¿Sí? Bien, de esta trama supone que el despliegue, una vez que procedemos a la aplicación, que el potencial normativo de la dignidad va a desplegarse a partir de exigencias, reclamos o demandas que se den a través de las distintas manifestaciones de luchas sociales o luchas por el reconocimiento, ¿sí? que pauten nuevas formas de realización de este ideal normativo. Las distintas generaciones de derechos son, podríamos decir, el ejemplo más elemental, más claro de este proceso. Por lo tanto, el despliegue histórico de la dignidad a través de su objetivación en el corpus jurídico, en diseños institucionales y en políticas sociales, requiere de un espacio público con algunas características. ¿Sí? Esas características hacen a un espacio libre de coerción en el que podamos procesar nuestros conflictos, las formas diferentes en que interpretamos la realidad social o los medios que consideramos más adecuados para realizar ese fin de la igual dignidad. La democracia, como creo que suponemos, es el régimen institucional que permite realizar esto, ¿sí? Al menos en algunas de sus concepciones es el que permite realizarlo de la mejor forma, pero creo que es importante enfatizar que no cualquier forma de democracia califica para ello, ya que, por ejemplo, es necesario amplificar las posiciones en disputa para poder resolver los conflictos. Es también necesario que el conflicto no sea vivido como algo dramático. ¿Sí? Es preciso asumir que nuestras posiciones y necesidades pueden ser colocadas en su mejor versión a través del intercambio con otros, y también atribuir al ciudadano las capacidades que lo vuelven la autoridad última en este tipo de procesos. Esto, como es esperable, tiene consecuencias en la forma de concebir la ciudadanía y la libertad, ya que esta última no puede ser concebida exclusivamente como un bloqueo a la interferencia de otros. La ciudadanía debe ser algo más que una transferencia de nuestro poder, ¿sí? de nuestra capacidad de decisión a quienes nos representan. La realización de la dignidad, al menos en su mejor versión, requiere entonces de una red normativa en la que libertad, ciudadanía y democracia aseguren el proceso deliberativo de nuestras interpretaciones sobre la mejor forma de traducirla a derechos, políticas y diseños institucionales. Esto es especialmente importante en esos procesos en los que se avanzan o se presentan nuevas formas de interpretar la idea de dignidad que pueden ser profundamente transformadoras de nuestras relaciones interpersonales, de las relaciones con otros seres vivos y con la propia naturaleza. El potencial normativo que mencionaba hace un ratito de la idea de dignidad es el que abre estas distintas posibilidades de interpretación. Entonces, el pensar en asegurar la base material de la ciudadanía, de incorporar relaciones de respeto, promoción y cuidado al medio ambiente y a los animales no humanos, al igual que recoger la
herencia cultural y patrimonial de nuestras razones es explicable en última instancia por ese potencial normativo de la idea de dignidad. En esto creo que es donde reside esa formidable contribución de la historia del pensamiento que tiene a Kant como su máximo exponente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Ya nos diste bastante para seguir pensando sobre el tema. Como dije, tenemos dos comentaristas que van a pasar ahora, pero después va a haber oportunidades para que ustedes hagan sus comentarios o preguntas, al igual que las personas que nos siguen por YouTube. Así que, bueno, le paso la palabra a Fernando Willett, que va a hacer los comentarios. Ahora sí. Gracias a todos, gracias a la Cátedra UNESCO por la invitación y en particular a Gustavo porque no solo por la presentación que realizó, sino también porque con esa responsabilidad y seriedad kantiana nos entregó con anticipación el borrador que pudimos, por lo tanto, tener para comentar. El trabajo de Gustavo hace algo que no es demasiado habitual en la filosofía de estos días, porque se coloca en una actitud constructiva y no solo de denuncia, de deconstrucción, de crítica, meramente crítica, sino que propone y hace una exploración para encontrar fundamentos y fines de las transformaciones sociales y políticas necesarias. Para mí eso es absolutamente clave, se nota muy claramente cuando explicita el alcance del término potencial normativo. Allí él dice que un concepto tenga potencial normativo nos permite desafiar las actuales estructuras y relaciones sociales para transformarlas a la luz de este concepto. El potencial normativo significa que hay un exceso de sentido que puede continuar proyectándose. La dignidad aparece así como el núcleo normativo de los derechos humanos y muy especialmente su traducción a derechos fundamentales encarnados en nuestras constituciones y más concretamente en la exigencia de diseños institucionales y políticas públicas. Lo que está planteando acá es deducir a partir de la dignidad humana los fundamentos y el fin de un proyecto político, que es el desarrollo del Estado garantista de derechos humanos y de la democracia participativa que esto implica. Hace unos años, preparando un taller, hice un ejercicio de recoger lo que la tradición del derecho internacional de derechos humanos y el derecho constitucional refieren a dignidad. Recorté distintas frases, las agrupé y les puse un concepto a cada una. Esta es una construcción personal, pueden caber otras, pero lo que me salió a mí fue capacidad para definir un proyecto de vida definido autónomamente. Y esto implica las condiciones materiales de existencia y las libertades fundamentales y la integridad personal y el derecho a la vida. Por otro lado, la capacidad de participar en los ámbitos de pertenencia y también un nivel de los derechos colectivos en el sentido del derecho a la autodeterminación de los colectivos. Bueno, si esto uno lo puede tomar como un fundamento, a partir de ahí puede construir un Estado garantista de derechos humanos. Tenemos un punto de partida y un fin, una proyección hacia algo a desarrollar. En los últimos años me he dedicado a tratar de hacer algo de esto, metiéndome en el Leviatán y desde dentro tratar de transversalizar el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Poco habremos logrado, pero hemos hecho unos cuantos intentos y alguna cosa espero que pueda ser parte de algo que se siga desarrollando. Hoy estoy de vuelta en sociedad civil, ya me fui del Estado, pero creo que el desafío sigue estando en ese proyecto político que es desarrollar el Estado garantista de derechos humanos. Y esto es particularmente relevante en estos tiempos en los que la política y el Estado están siendo atacados y cuestionados.
Y no es que no haya nada para cuestionar, sin duda que lo hay, pero también hay cosas para valorar, para defender y para desarrollar. No es debilitando, destruyendo el Estado y la política, sino fortaleciéndolos con más y mejor institucionalidad debemos dar respuestas. Y eso no quiere decir que el cambio no sea revolucionario en el sentido de superar el capitalismo, por ejemplo. El capitalismo es un sistema que necesita la acumulación permanente. Funciona sobre una serie de ciclos que van implicando un crecimiento y una acumulación de la producción. Esto es incompatible para cualquier sistema físico en términos indefinidos. Hay un momento que se agotan las capacidades de seguir desarrollándose el sistema. Y me pregunto si algunos de los signos de estos tiempos, el calentamiento global, el agotamiento de recursos naturales como el agua potable, las crisis energéticas, la impotencia de los estados nacionales para gobernar una economía globalizada, el crecimiento de las extremas derechas, todo esto no es parte de alguna forma de un agotamiento de este sistema. Bueno, el tema es que ese sistema hay que superarlo, ¿no? El capitalismo no alcanza con destruirlo porque para eso hay solo que esperar que siga su curso, pero para superarlo hay que construir, hay un proyecto constructivo a realizar. Y ese proyecto tiene un componente fundamental en la filosofía, por eso me alegra mucho encontrar en Gustavo, a quien tengo como un referente, esta referencia a tomar la dignidad humana como el fundamento para la construcción de un proyecto político que implica definir la institucionalidad y las políticas públicas. En ese sentido, creo que hay un desafío de una escala tal que se parece a la de la Ilustración y el particular aporte de Kant para preparar de alguna manera las revoluciones burguesas. Si queremos superar el capitalismo tenemos un desafío de esa escala, ¿no? Y de alguna forma el trabajo filosófico para generar los fundamentos es uno de los componentes absolutamente claves. La filosofía desde el siglo XIX se ha dedicado, se ha dividido de alguna manera, o por lo menos hay dos grandes corrientes, una que ha tratado de completar el proyecto de la modernidad y otro que de alguna manera ha tratado de cuestionar el proyecto de la modernidad y de destruir incluso el sujeto de la modernidad. Y yo creo que la vuelta a Kant es absolutamente necesaria, ¿no? La vuelta a esta mirada que quiere generar un fundamento y que toda la construcción ética que propone Kant de alguna manera da una cantidad de elementos. Pero no creo que haya que ir hacia ahí sin una revisión crítica. Creo que toda la otra crítica hay que tomarla y ponerla en diálogo. En el entre creo que hay una potencia para una construcción que es esa construcción alternativa a la altura de los desafíos que tenemos hoy. En esa búsqueda de las diferencias me quiero detener en algunos aspectos que creo que tengo algunas diferencias con respecto a lo que plantea Gustavo. Gustavo hace referencia a que en algún momento el concepto de dignidad tiene otros usos, pero presenta algunas definiciones que serían integrables de algún modo en ese concepto kantiano que tiene un potencial normativo. Pero miren lo que dice la RAE, algunas de sus acepciones. Cargo o empleo honorífico y de autoridad. En las catedrales y colegiatas, prebenda que corresponde a un oficio honorífico y preeminente como el deanato, el arcedianato, persona que posee una de estas prebendas. En las órdenes militares de caballería, a cargo de maestre, 13, comendador mayor, clavero. ¿Qué es esto? Qué raro. De ninguna manera es integrable en ese concepto con potencial normativo estas definiciones. En algunos talleres que he hecho he preguntado ¿a qué le suena esto? ¿A qué tiene olor? Y me dicen, a viejo. ¿Qué tan viejo? Medieval. Ah, claro. Esta es una concepción aristocrática de dignidad, un estatus de superioridad merecida por
referir que en última instancia tienen su legitimidad en un principio de autoridad y en última instancia religioso, que en realidad en última instancia es la fuerza física. Pero por otra parte, si vamos a buscar el concepto de dignidad en la tradición kantiana o en el marco del derecho internacional de derechos humanos o del derecho constitucional, nos encontramos con ese concepto que sí plantea Gustavo. ¿Por qué dos conceptos tan diferentes tienen el mismo nombre? Bueno, etimológicamente, dignidad quiere decir merecedor. Claro, de lo que estamos hablando es de cómo se distribuyen los derechos y las obligaciones. Entonces, lo que hay no es un punto de partida, un concepto que sea una verdad escrita en los cielos, sino lo que hay es una pregunta filosófica, ética, cuyos posicionamientos dan origen a un proyecto ético-político. ¿Sí? Creo que esa es una diferencia clave con algunas maneras de hablar de la fundamentación, de los fundamentos de derechos humanos. Asumir la dimensión política del posicionamiento. Yo creo que sospecho que ahí tenemos un matiz, por lo menos, una diferencia clave, aunque no nos diferencia después en el proyecto político. Ahí sí nos volvemos a encontrar. Yo creo que hay un nudo en torno a las ideas de dignidad, autonomía, derechos, sujeto, que tienen una construcción en Kant, pero que de alguna forma requieren ser revisadas, miradas críticamente y repensadas. Yo me acuerdo, fíjense que el imperativo kantiano, o en general el planteo de dignidad kantiana, que a mí me parece de un valor increíble, decir que es aquello que tiene un valor en sí mismo y que por lo tanto no puede ser reducido a objeto ni reducido a mercancía, ni convertido en mercancía. La potencia que eso tiene para que algunas cosas no puedan ser convertidas en mercancía en un momento que la lógica de los mercados salvajes quiere convertir todo en mercancía, me parece que es de una importancia clave. Entonces, en ese núcleo que hay que revisar, hay algunas cosas que ya se están moviendo, que hace tiempo que están cambiando, ¿no? Pongo tres ejemplos. Por un lado, el imperativo kantiano plantea que no solo un compromiso de las personas con la dignidad de todos los otros, sino que hace una partición de los seres en humanos y no humanos. Y los que tienen dignidad son los humanos. ¿Sí? Entonces, y además plantea otra idea. Voy a ir a este aspecto después. Quiero ir primero al aspecto de la autonomía, ¿no? En tanto tenemos razón, los seres humanos tienen razón, entonces son capaces de fijarse su propia norma. Su propia norma es la autonomía, autónomos quiere decir la propia norma. La autonomía está cambiando. La primera manifestación significativa de esto en el derecho internacional es la Declaración Internacional de los Derechos del Niño. Pero después esto es retomado en la Declaración de Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, y también en la Convención Interamericana de las Personas Mayores. Ya no estamos hablando de una autonomía de todo o nada que se adquiere de golpe al llegar a los 18 años, sino que estamos hablando de una autonomía progresiva, estamos hablando de la importancia de adoptar medidas positivas y ajustes razonables para que las personas que tienen discapacidad o los niños o las personas mayores puedan ejercer sus derechos. Estamos hablando de
que tienen derecho a dar su opinión, las personas que de pronto no tienen autonomía aún, pero tienen derecho a dar su opinión y que su opinión sea tomada en cuenta, y además que aquellas personas que van a decidir en su nombre lo hagan teniendo en cuenta el interés superior del niño o de las otras personas que de alguna manera no tienen desarrolladas plenamente las capacidades que le permiten la autonomía. Entonces, se está transformando el concepto de autonomía y se está transformando la relación entre personas capaces de obrar y no capaces de obrar. Yo recuerdo cuando estábamos en 2006, por ahí, que con Javier Miranda éramos integrantes por sociedad civil del grupo de trabajo de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, nos tuvimos que enfrentar a otro integrante del grupo que planteaba que las personas no capaces de obrar no tenían derecho a presentar denuncias ante la institución. O sea, personas que estaban en una situación de vulnerabilidad eran discriminadas por el hecho de no tener un acceso pleno a la razón. ¿Sí? No tenían las mismas condiciones de razón. Entonces, hay un peligroso mecanismo excluyente en esta idea de que se le asigne por la vía de ser dotados de razón. Y ahí hay un segundo ejemplo que se relaciona con esto, y es que en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, en la doctrina, se viene generando la idea del derecho a un proyecto de vida, a desarrollar un proyecto de vida. Y esto, de alguna manera, empieza como a colocarse en el lugar de dotados de razón. Las personas tienen dignidad porque son un tesoro único, irrepetible, que solo esa persona puede realizar su proyecto de vida. Entonces, hay un corrimiento en cuanto a en qué basamos la noción de dignidad. ¿Es porque tengo razón o porque soy capaz, solo yo, de desarrollar mi propio proyecto de vida que es intransferible? Y un tercer ejemplo, ahora sí, el que planteaba hoy, de que esta división que se hace entre de los seres en humanos y no humanos, y los humanos son los que tienen dignidad, podría revisarse y decirse, bueno, pero solo los humanos tienen dignidad, o podríamos atribuir dignidad también a otros seres. Por ejemplo, a los animales, a la naturaleza, a los ríos, a los bosques. Bueno, G. Ferrajoli, en su propuesta de una constitución de la Tierra, hace una propuesta interesante en el sentido de definir bienes fundamentales que son bienes que se sustraen al mercado y que por lo tanto implican obligaciones correlativas. Ya no son objetos que simplemente puedo utilizar aplicando una racionalidad instrumental sin tener ningún tipo de consideración. Entonces, esa puede ser una forma de resolverlo. Hay otras, la propuesta de dotar a la tierra, caracterizarla como sujeto de derechos, puede ser otra forma planteada. A mí me simpatiza la propuesta de Ferrajoli, me parece que es muy razonable, sobre todo que no creo que no haya que pensar esos bienes no puedan ser considerados como recursos para satisfacer necesidades humanas. Creo que eso es necesario, pero lo que sí creo es que hay que repensar las relaciones entre las relaciones que tenemos con otros seres, no solo entre los humanos, sino también con el medio. ¿Qué es lo que está pasando acá? Tengo que ir redondeando. Voy a redondear con esta idea. Creo que la clave es, él planteaba la pregunta de cuáles son las condiciones que hay que garantizar a todos en virtud de su igual dignidad. Y eso lo planteaba como una pregunta constructiva a desarrollar el proyecto, ¿no? Que ayudaba a desarrollar un proyecto político. Yo creo que hay una pregunta previa, que es, ¿todas las personas se merecen un conjunto de derechos por el solo hecho de ser personas?
¿Existe esa igual dignidad? Si la respuesta es sí, ahí se funda un proyecto ético-político, que luego habilita la segunda pregunta, que también habilita distintos posicionamientos. Esos posicionamientos no nos dejan en un relativismo, sí, nos dejan en un pluralismo moral, pero no nos dejan en un relativismo por varias razones. En primer lugar, porque lo que no podemos es no tomar posición. Inevitablemente tomamos posición, incluso diciendo que no tomamos posición, esa es una posición. Pero además, y sobre todo, porque el derecho, y por eso la construcción de institucionalidad es clave, es la forma de adoptar una respuesta a todo esto. Me quedé sin contarles de la Constitución de la Tierra como un proyecto que tiene que ver con, en 1975, la paz perpetua de Kant. Hoy Ferrajoli nos invita a tener esperanzas. Dice, frente a este panorama necesitamos encontrar para construir la esperanza, dice, cuando la conciencia de su necesidad y urgencia frente a la agravación de las catástrofes se convierta en sentido común generalizado, es verosímil que la democracia, unida a la pasión política, vuelva a ser de nuevo el motor del progreso para la construcción del futuro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, y ahí ya nos dejaste con una idea para seguir conversando el año que viene, así que de la Constitución de la Tierra y los proyectos alternativos emancipatorios. Bueno, ahora le damos la palabra a Fernanda Diab, que va a hacer sus comentarios. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que estén acá. En primer lugar, quiero agradecer a mis estudiantes del curso de Ética, del Departamento de Filosofía de la Práctica de Facultad de Humanidades, que si bien han sido amenazados para estar acá presentes, han utilizado su voluntad autónoma, y eso se puede comprobar porque hay algunos aquí, pero hay otros tantos que no. Por supuesto que sufrirán las consecuencias, pero han sido autónomos, libres y no están. Bueno, muchas gracias entonces por la invitación. Este año, como ya hemos comentado con muchos de los que están aquí presentes, es un año muy particular para quienes nos dedicamos a la filosofía de la práctica, porque se cumplen 300 años del nacimiento de un filósofo que ha dejado sus señas, su impronta, y que ya han visto por los comentarios de Gustavo y de Fernando, da todavía aún para seguir discutiendo, redefiniendo sus conceptos y resignificándolos. Creo que, como decía Gustavo, en nuestras intuiciones más básicas está Kant. Cuando nos preguntamos por qué nos indignan algunas cosas, por qué nos indigna la trata de personas, por qué nos indigna ver gente en la calle, por qué nos indigna ver a alguien comiendo del contenedor de la basura, por qué nos indigna ver las situaciones que vivimos en las cárceles en nuestro país y en América Latina en general, por qué nos indigna la desigualdad. Lo que está detrás es justamente de esta indignación el concepto del valor de la persona. La dignidad es el valor que cada uno de nosotros tenemos como persona y lo que merece nada más y nada menos que el respeto. Y ese respeto es la base de los derechos humanos, que ha sido el mejor de los proyectos que hasta ahora hemos alcanzado para organizarnos y convivir en sociedad. Y quiero destacar, porque ya han planteado un montón de cosas de las que yo podría retomar, de hecho me anoté un montón, no se preocupen que las vamos a retomar en clase. Destacar una que tiene que ver con una discusión que generalmente se plantea en términos dicotómicos, que es la relación entre libertad e igualdad. Tanto en la filosofía política como en la ética, pero eso se traduce también en algunos discursos que escuchamos cotidianamente y en posicionamientos ideológicos, suelen presentarse la libertad y la igualdad casi como la bandera de posicionamientos ideológicos contrincantes.
Y quienes dicen levantar la bandera de la libertad individual, dicen que el valor de la igualdad puede generar un atentado, puede ser contradictorio, puede violentar de alguna manera esa libertad. Y al mismo tiempo se han conocido a lo largo de la historia posiciones que, pretendiendo defender la igualdad, han generado espacios políticos, desarrollos institucionales, gobiernos totalitarios que han atentado contra la libertad individual. Creo que el caso de Kant es un caso en donde encontramos claramente el modo en que la libertad y la igualdad son absolutamente indisolubles. La dignidad, y en ese sentido justamente lo que planteaba Fernando es muy importante, es un valor que nos cabe a cada uno de nosotros, sin distinción. Por eso las jerarquías, la apelación a la autoridad, el lugar social que uno ocupa, no tiene que ver con la dignidad que tenemos. Eso es un valor que nadie nos puede quitar y está consagrado igualmente para cada uno. Ahora bien, es un punto de partida, esto también lo han comentado, pero me gustaría hacer un mínimo énfasis, y es un valor que da cuenta del reconocimiento de la inviolabilidad de la persona, y por eso es la base y el fundamento de los derechos humanos, pero también es un horizonte, porque la realizabilidad de la dignidad está a la vista, no es completa. Los derechos se violan permanentemente. Y la contracara de nuestros derechos son los deberes que tenemos para con otros y los deberes que tiene el Estado para su ciudadanía. En ese sentido, entre ese punto de partida, que es el valor que reconocemos y el que genera indignación frente a determinadas situaciones, y la realizabilidad de ese valor, queda mucho por hacer. Y tenemos muchos desafíos, me gustaría señalar solamente algunos. Uno tiene que ver justamente con lo que observaba Fernando. Es cierto que de Kant en adelante, la modernidad ha pasado por muchas etapas y la racionalidad ilustrada ha sido puesta en cuestionamiento. Desde nuestras tierras latinoamericanas se ha advertido que detrás de la racionalidad ilustrada y detrás del kantismo había cierto sesgo europeo de un modelo de civilizatorio dominante sobre otros. La diversidad cultural, las políticas que apelan a pensar el sujeto de otro modo que no sea desde esa racionalidad, también ha puesto en cuestionamiento el cierto reduccionismo. Frente a esos desafíos que tenemos, pero ante el surgimiento de ciertos embates conservadores que vuelven su mirada sobre esas jerarquías, tienen cierta añoranza sobre órdenes sociales jerárquicos, y vuelve a aparecer en el discurso público la apelación a la desigualdad entre las personas. Creo que es necesario retomar esa razón ilustrada, ponerla en discusión y recuperar ante los caminos de la violencia, de la falta de respeto, de la añoranza justamente de la desigualdad y del autoritarismo, recuperar el valor de la dignidad con el desafío de pensar, en los términos que también planteaba Fernando, de una racionalidad más amplia, una racionalidad que incorpore emociones que sean compartibles, colectivas, que podamos acceder a ellas públicamente, ¿verdad? No la idea de una emoción estrictamente individual, porque eso no genera ninguna base para lo comunitario, y pensar en términos
también de los desafíos que tenemos con respecto al medio ambiente y a la vida diversa a la que nos enfrentamos. Por lo tanto, creo que no está cerrada la temática Kant, no, y en este caso es un triángulo muy virtuoso en el que estamos en este momento. Fíjense ustedes que tenemos los derechos humanos, estamos en la universidad pública y tenemos a la filosofía como una herramienta para ayudarnos a pensar en el valor que tienen esos espacios colectivos, públicos, para la construcción de ese modelo, de un modelo que puede sonar raro, civilizatorio, pero que por momentos parecería estar en riesgo. Nos ha costado muchísimo llegar a organizarnos socialmente, colectivamente, bajo ciertas reglas y ciertos principios, para que de buenas a primeras, y esto no quiere ser un argumento conservador, ni tradicionalista, ni reaccionario, pero que por expresiones, por cierto, conservadoras, de apelación a la jerarquía, pongamos ese proyecto de los derechos, que es un proyecto ético, en riesgo. Por lo tanto, los invito a estudiar a Kant, a honrarlo con su lectura, y aprovecho la oportunidad para invitarlos a un coloquio que se llevará a cabo el 18 de noviembre en la Facultad de Humanidades, en el cual durante todo el día vamos a contar con la presencia de expertos en el pensamiento kantiano desde las distintas áreas de la filosofía, donde ustedes podrán encontrar muchas formas de revisitar a Kant y de seguir discutiéndolo. Era eso nomás. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Nos dejas también con otro desafío para seguir pensando cómo usar estas ideas sin que caigamos en el conservadurismo. Y ahora, no sé, quizás podemos tomar unos minutos para que, no sé si querés hacer algún comentario en base al intercambio y después abrimos al público presente. Bien. Y alguien bueno, que esté no tengo mucha cosa que intercambiar porque estamos básicamente de acuerdo. Lo que sí hay es Fernando y Fernanda, los Fernández, me dieron la ocasión de traer cosas que yo había pensado en su inicio, pero bueno, por razones obvias de extensión no consideré. No lo traje en la presentación. Hay una de ellas es que la herencia contemporánea kantiana en gran medida soluciona o supera algunas de las dificultades que podemos encontrar en la filosofía kantiana. Estoy pensando en tres grandes filósofos o en dos grandes filósofos. No, o sea, son tres grandes filósofos, dos son como centrales en la historia del pensamiento del siglo XX y el segundo es probablemente el mayor filósofo del derecho contemporáneo, ¿no? Estoy pensando en Habermas y Rawls y en Ronald Dworkin, ¿sí? Que son, Dworkin probablemente el filósofo del derecho más importante y los dos grandes filósofos políticos que mencionaba recién, Habermas y Rawls. Una de las cosas que presentan es como una especie de destrascendentalización de la filosofía kantiana, ¿no? Un Kant en clave postmetafísica. Es una cosa como que no voy a desarrollar ahora porque sería... María no me invita más si hago algo de ese tipo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que sí hace Rawls, esto que vos decías, Fernando, de articular la idea de dignidad con lo del proyecto vital o con el proyecto de vida, Rawls toma la idea de dignidad a partir de algo que él denomina como la inviolabilidad de la persona, que es estrictamente eso, ¿no? Rawls es un kantiano. Y una forma de especificar lo que se nos debe es garantizar a través de su teoría de justicia que podamos llevar adelante nuestros planes vitales. Entonces ahí tenemos como
en la reflexión contemporánea un ajuste o una sofisticación, podríamos decir, de la herencia kantiana. Hay todo un tema en cuál es el rasgo que nos permite atribuir dignidad, ¿sí? Tenemos, bueno, Kant claramente es nuestra capacidad como seres racionales, es la razón, y principalmente nuestra capacidad de ser legisladores, ¿no? Nuestra capacidad de autodeterminación, la autonomía. Y está, por supuesto, que la pregunta de cómo tratamos a aquellos que no cumplen con esas condiciones. Bueno, las respuestas son muchas, o son de distinto orden. Podemos transformar el sujeto a quien atribuir dignidad y la característica. Por ejemplo, Hans Jonas coloca, que es en una clave muy cercana a la de Kant, es uno de los fundadores de la ética ambiental. Hans Jonas coloca el lugar de la dignidad no en el sujeto, sino en el planeta. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos como un antecedente, probablemente, de este proyecto de Ferraioli, que por lo menos nos da para pensar. ¿Sí? Luego las justificaciones son complejísimas, porque claro, si la idea de dignidad es el fundamento de derechos, hay que pensar cómo es que justificamos derechos a quien no los puede reclamar. ¿Sí? Eso no es nada menor, porque claro, las características que tiene la autolegislación, ¿sí? Es que somos fuentes de reclamos, para decirlo en forma como relativamente simple. Algo similar sucede con los discapacitados y algo similar con los animales no humanos. Existe la posibilidad en una clave menos kantiana, de colocar en el sufrimiento, ¿sí? En el reconocimiento del sufrimiento, un rasgo que nos permita, por lo menos, garantizar el cuidado, ¿sí? El respeto. ¿Sí? Pero estos son temas de reflexión filosófica, donde esa ampliación que nos interesa y que nos preocupa, tiene problemas justificatorios, tiene grandes dificultades justificatorias. ¿Sí? El pensar en derechos colectivos es complejo. Es decir, quién reclama en función de esos derechos colectivos, la atribución, en fin. Pero creo que son las preguntas que hay que hacerse, y me parece que las podemos hacer justamente por ese potencial normativo que tiene el concepto de dignidad. ¿Sí? Es decir, seguimos dialogando con ese concepto, nos sigue interpelando de alguna forma, y a partir de él es que podemos exigir, preguntarnos qué sucede con las personas mayores que pierden capacidad, con los niños, los animales no humanos, con el medio ambiente, el planeta, en fin. Una de las posibilidades es una especie de atribución contrafáctica, ¿sí? Es decir, si esta persona estuviese en condiciones de decidir, ¿qué es lo que habría decidido? ¿Sí? O con respecto a los animales no humanos, si estuviesen en condiciones de decidir, ¿qué es lo que habrían decidido? Seguramente no ser parte de la alimentación de la humanidad. ¿Sí? Bueno, eso como cosas así bastante más generales. Después, creo que lo que tenemos en esta idea de potencial normativo también es que la herencia kantiana emancipatoria nos permite criticar, ¿sí? Nos permite criticar cosas tales como el listado que hacía Fernando, ¿sí? Nos permite horrorizarnos ante la pobreza, ante la exclusión, ante la falta de libertades, ante la violencia. Y creo que en ese sentido sigue siendo como una herramienta insuperable. Lo último, estoy de acuerdo con casi todo lo que dijeron ustedes. Ya había notado ahí cosas, pero creo que un camino de justificación para todas estas preguntas que nos hacemos es que podríamos en última instancia remitir a la idea de dignidad tal como la entiende Kant. Es decir,
¿Por qué el planeta es relevante? No, la explicación en última instancia, al menos haciendo un uso de la navaja de Occam, no necesariamente nos tiene que llevar a una atribución de derechos al planeta, sino que el planeta es relevante por simplemente nuestra idea de dignidad, por la dignidad individual, porque el afectarlo afecta la dignidad de las personas que habitan el planeta. Esto como una estrategia como más elemental. Reitero, la atribución contrafáctica podríamos pensar que nos permite resolver el caso de los niños, ¿sí? Porque estamos haciendo, o cuando los protegemos, tenemos como un argumento de potencialidad, y también el caso de los adultos mayores, ¿no? En el caso de los animales es como un poco más complejo el realizar este recorrido, pero reitero que la idea de cuidado y el sufrimiento, o complementar la autolegislación con el sufrimiento, es algo que puede llevarnos o que nos puede permitir algún camino para resolver estas dificultades. Bueno, nada más. ¿Sí? No. Bueno, creo que acá quedaron buenas ideas para seguir esta discusión el año que viene con, bueno, cómo resolver estos problemas, ¿no? Porque hay también estas propuestas de darle derechos a la naturaleza, o hay otras formas de reconocer esa potencialidad de dignidad. Bueno, ahora abrimos si hay alguien que tenga algún comentario, pregunta. Sí, si puedes usar el micrófono, por favor. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Yo soy José Van Guedes, de Brasil. Yo estoy en postdoc, sob supervisión de Gustavo. Gracias por, no sé si ponencia, mas charla, no sé, mas los tres muy bueno. Serão dos pontos, Gustavo. Lo primero, la distinción conceptual entre dignidad humana y derechos humanos. Yo no percibí en tu texto cómo trabajas esto. O entonces sobre origen y fundamentación de los derechos humanos, si por ejemplo es posible pensar la fundamentación de los derechos humanos sin dignidad humana. Este es el punto, o si hay una interdependencia. Habermas, por ejemplo, plantea la dignidad humana como la esfera moral universal y derechos humanos como la positivación, la dimensión, esfera de la positivación y oposición a las arbitrariedades. Un segundo punto es una cuestión de déficit de normatividad en Kant. En mi libro de doctorado en PUC, no Rio Grande do Sul, eu coloquei esto en último capítulo, el problema de la ciudadanía activa y pasiva. ¿Cómo ves eso, las implicaciones para la dignidad humana en Kant? Si Kant es una buena alternativa para los derechos humanos en sentido que en términos políticos nega la participación activa a los espacios públicos a los ciudadanos pasivos, mujeres, pobres, y también tiene otros problemas de racismo en Kant. Entonces, un gap, un abismo entre normatividad y aplicación. Gracias. Eso, uno por uno, sí. Bueno, la idea de dignidad es el fundamento, yo uso esta expresión y ya me han dicho, algún estudiante, que no es precisa, porque es como apelando a una metáfora del lenguaje informático que lo hago mal, pero sería algo así como que la idea de dignidad es el código fuente de los derechos humanos, ¿sí? Es decir, es el concepto matriz. A partir de la idea de dignidad es que podemos fundamentar derechos humanos entendidos en términos de exigencias. ¿Exigencias para qué? ¿Sí? Para garantizar esa igual dignidad que, por más que la atribuyamos, lo que tenemos y constatamos permanentemente es que es violada, no respetada, ¿sí? Y por supuesto que es de alcance universal. Creo que lo interesante, o lo que traté de hacer contándolo de Cicerón, es como es ese rasgo distintivo que tiene la dignidad tal como es entendida en la actualidad, y no como decía, como nos contaba Fernando, en
en las citas de la RAE, ¿no? Que es algo mucho más restringido, más cercano a esa idea de honor o arete, pero la universalidad es crucial. Y la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales es que los derechos fundamentales efectivamente se positivan jurídicamente, son los que encontramos en los códigos, mientras que los derechos humanos, aunque no sean positivados, ¿sí? Aunque no se encuentren en la Constitución, en los códigos, en fin, siguen teniendo validez, siguen teniendo vigencia. ¿Sí? Creo que esa es una diferencia importante y por lo tanto es a partir de los derechos humanos que y de esta idea de dignidad que podemos exigir su respeto. Los estudiantes, supongo, quienes me han tenido en el curso de Ética 2, cuando explico Habermas, bueno, es la diferencia entre vigencia y validez, ¿no? Vigencia fáctica y validez. La ley de caducidad, que es lo que yo mencionaba hace rato, tuvo vigencia fáctica, fue positivada jurídicamente. ¿Sí? Había una ley que eximía de responsabilidad a quienes habían cometido delitos de lesa humanidad. Lo que no tuvo fue validez moral. ¿Sí? Así es como funciona esta dinámica entre derechos humanos y positivación jurídica. Luego, aquí hay todo un problema porque, claro, yo creo que una perspectiva kantiana en este sentido de albergar como la posibilidad de exigir, de demandar, bajo esta condición de seres autolegisladores, ¿no? de legisladores del reino de los fines, como dice Kant, bueno, nos lleva directamente a algún tipo de versión de la ciudadanía en el que se den procesos de participación y de deliberación. La ciudadanía pasiva, yo creo que no sería, o sea, completamente pasiva, no sería compatible con un proyecto kantiano. ¿Sí? Pero dentro del proyecto kantiano, ¿sí? Dentro de ese código fuente que decía hoy, usando mal la metáfora, lo que tenemos es una multiplicidad de versiones de ciudadanía deliberativa, participativa, con cierto tipo de involucramiento en la toma de decisiones. Ahí hay mucho que puede justificarse en algún momento en términos kantianos y que a la hora de defender algunas de esas posiciones creo que también entra en juego la realizabilidad, la viabilidad de ese tipo de versiones, ¿no? ¿Alguien más tiene pregunta? Bueno, hola. Yo en realidad ya tengo mi respuesta propia, pero igualmente querría saber su opinión. Y va con respecto, más que nada creo que la tuya, Fernando. Era con si este tema de la dignidad tiene un objetivo final, si tiene un fin. Porque en lo personal, yo creo que no. Creo que en realidad es algo que se está transformando como constantemente. Creo que algo se puede hacer, algo no, como que algo se puede creer digno o no, dependiendo de en qué época o en qué momento uno lo esté viendo. Pero igualmente querría escuchar, porque te escuché hablar un poco sobre la teleología y esto, la práctica que hiciste, de todos los puntos, y arrancando con un punto final. No sé si en este caso habría uno. Eso, gracias. Pero de los tres no sé qué decir. Un punto final que termine la historia, no, claramente, ¿no? En realidad uno puede pensar los derechos humanos como las condiciones de la dignidad humana, por ejemplo, en el sentido que plantea hoy de la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida propio definido autónomamente, y esas condiciones van variando históricamente, entonces no hay un fin, pero lo que sí hay es un concepto común que se va llenando precisamente a partir generalmente de las luchas sociales, de las luchas por reivindicativas o transformadoras, y que se institucionaliza en el marco del derecho, y al estar positivados, ahí sí no cabe duda, ¿no? Estas son obligaciones del Estado de
garantizar estos derechos, ¿no? Entonces, mientras tanto, mientras no estén positivizados, igual pueden ser derechos con una legitimidad moral que va a ser parte del discurso de reivindicación y de la lucha por la cual se van a tratar de institucionalizar, ¿no? No, porque me gustó el micrófono, porque también hablaron mucho de darle derechos o mostrar dignidad hasta los no humanos, y es como que es posible siquiera que todo tenga dignidad. Es muy, muy debatible eso lo que pasa. ¿Me explicó? Creo que Gustavo ya explicó bastante al respecto su posición. Mi posición es no pensar necesariamente que estoy hablando del mismo tipo de dignidad que atribuyo a los humanos, pero sí que puedo pensar de alguna manera que algo de esto que tiene un valor en sí mismo y que por lo tanto no tiene necesariamente un precio, sino que de alguna manera eso tiene que estar limitado. Miren, en la sociedad en la que vivimos, si fuéramos consecuentes al máximo, el trabajo asalariado no podría existir, ¿no? Porque de alguna manera es convertir en mercancía mi tiempo, mi esfuerzo, mi energía, mi vida. Yo creo que lo que sí hace la legislación, los derechos laborales, es ponerle un límite a eso, ¿no? Bueno, de alguna manera me parece que hay una construcción posible, que además para mí es básicamente política, se va conquistando, por la cual de alguna manera se puedan generar algunas obligaciones correlativas al carácter de bienes fundamentales de algunos bienes, digamos, de algunos habitualmente llamados recursos, ¿no? Entonces, no son solo recursos, yo creo que también tienen que seguir siendo recursos. Creo que necesitamos de los medios de la naturaleza para que pueda satisfacerse un montón de necesidades humanas. Por lo tanto, no estoy diciendo excluirlos absolutamente del carácter de objetos, pero sí pensar las formas en las cuales se pueda de alguna manera establecer un nuevo tipo de relación que respete algunos de estos, por ejemplo, los ecosistemas, el planeta, los ríos, los bosques, etc., ¿no? Ciertamente una forma de hacerlo es decir, bueno, porque son de utilidad para los humanos. Entonces, esa sería una forma de resolverlo. Dejo planteada la pregunta de cuál será la mejor forma, pero ojo, porque de alguna manera tal vez se nos está colando una racionalidad instrumental que después termina justificándose de diferentes formas. Entonces, tal vez lo que también tenemos que revisar es cómo está construida nuestra subjetividad en la relación con la naturaleza, con el mundo, con otros recursos, otros bienes existentes. Yo te quería decir algo. Hay una forma, bueno, ahora nos vamos a ir de Kant un poco, pero hay una forma muy interesante es decir, hay algo que presenta, que está en el Marx juvenil, en los manuscritos, que es un tipo de alienación, y es la alienación con respecto a la naturaleza, ¿sí? Entonces, creo que una justificación, un camino justificatorio posible sería, con respecto a la naturaleza, el buscar algún tipo de instancia no alienada. Esa no alienación cancela la instrumentalización, es decir, que es algo que, bueno, luego el Marx maduro y el marxismo un poco se han olvidado de esto, pero yo la verdad que veo en el Marx juvenil como un antecedente importante de algo así como una ética ambiental, ¿sí? Al plantear esta situación de la alienación del hombre en una de las 4 formas con respecto a la naturaleza, que por lo tanto se termina alienando a sí mismo, ¿no? Creo que ese puede ser un camino de no instrumentalización de la naturaleza, es decir, que la naturaleza no esté a nuestro servicio, sino que podamos relacionarnos con ella de una forma no alienada. Eso hay que ver qué significa, pero vamos a tener que seguir utilizando ríos y demás, pero no en forma predatoria.
Bueno, seguimos con Fernando. Ahí está, ¿no? Hola, soy Javier Miranda. Tengo el pecado de ser estudiante de Derecho, que en este mundo, en este ámbito es muy interesante. No, 3 ideas nada más. Una, la primera. Creo que es fundamental que Cátedra UNESCO esté haciendo este tipo de actividades. Fernando Willard lo insinuaba. Yo creo que uno de los desafíos mayores que tiene la filosofía, y en Uruguay en particular, es recrear un sentido común. Y creo que esto es y por eso me alegro muchísimo que tengas un montón de estudiantes aquí, Fernanda, que se involucren en esto. O sea, entonces el primer punto es ese: está bueno, vale la pena estar dando estos debates. Segundo, 2 cuestiones para Gustavo. Entiendo que estipulás derechos humanos, distintos derechos fundamentales, los derechos fundamentales como aquellos derechos positivizados en términos jurídicos, y derechos humanos, lo que en alguna tradición se llama derechos morales. ¿Es esta una...? Y ahí viene la tercera cuestión que quiero hacer explícita. En la medida en que esos derechos humanos, esos derechos morales, son fundamento de los derechos fundamentales, parece que sería, entonces hay una prioridad en términos de fundamentación de la moral o de algún tipo de moral respecto del derecho. Sí. ¿Es esa? Sí, sí, sí. Es simplemente para clarificar. Sí, definitivamente. Soy un antipositivista. Yo te tenía un cierto aprecio. No sé, como ven, con la gente de derecho no se puede hablar, ¿no? Pero bueno, yo creo que la moral es una fuente de derecho, probablemente la más significativa, y creo que eso también es culpa de Kant, porque Dworkin, ese filósofo del derecho que yo mencioné hace un rato, sin hacer una defensa explícita, bueno, una de las cosas que defiende es esta fuente de corte moral. Lo mismo John Rawls y toda la filosofía del derecho rawlsiana. Creo que afortunadamente este tipo de perspectivas son, no sé si son mayoritarias, pero tienen un rol, podríamos decir que central en la filosofía del derecho contemporáneo. Y esto comienza hay algo que a mí me gustaría mencionar también, más acá en el tiempo, en el siglo XX, hay un libro de la década del 60, entonces creo que está publicado en el 61, que es de Ernest Bloch, que se llama Dignidad Humana y Derechos. No me acuerdo, es Dignidad Humana y algo más, pero... en el que él, siendo un marxista, una de las cosas que no puede evitar a la hora de hablar de derechos fundamentales, lo que no puede evitar es apelar a Kant. ¿Sí? Ernest Bloch es uno de los pensadores más influyentes de la tradición de la Escuela de Frankfurt. Entonces, a este tipo de detalles es a los que yo me refiero con esa especie de irrebasabilidad del pensamiento kantiano y muy especialmente de la idea de dignidad a la hora de resolver cuestiones normativas. Bien, eso. ¿Alguna otra? Buenas noches. En principio, bueno, yo soy estudiante de filosofía, creo que nos hemos visto un par de veces en el salón, específicamente en la materia de ética. Gracias por la invitación, una de las primeras cosas que quería decir. En segundo, bueno, que estoy acá por los créditos extras. No, ya hablando en serio. Eso no es en sí mismo valioso. Depende del punto de vista, pero... No. Sí había un par de cosas que quería plantear y más que nada abrir a la polémica, porque yo creo que son bastante polémicos
también dando pie a lo que mencionó la profesora Fernanda, que es el tema de los derechos que están siendo violados, de toda esta indignidad que estamos viviendo actualmente, y apelando también al artículo 1, que fue una de las primeras cosas que leímos. Si una persona en pleno uso de su autonomía decide violar este primer artículo, ¿aún sería merecedor de los derechos? O sea, no existiría una norma que revoque determinado nivel, porque ya estaríamos hablando de categorías, ya estaríamos hablando de distintos niveles de derechos, pero no sería como cuestionable empezar a, así como él dentro de su autonomía decidió violentar determinados derechos, determinadas normas, determinado principio, porque mis derechos terminan cuando comienzan los de los demás. Y como dijo Kant, bueno, toda acción tiene que ser, actúa de tal manera de que sea universalmente aceptada, ¿no? Parafraseando, no citando literalmente, antes de que me corten la cabeza. Pero, o sea, no sería un buen momento como para poner límites, como dijo el profesor Fernando, llegar un momento de poner límites y decir, bueno, pero si yo en pleno uso de mi autonomía decido violentar, y estamos hablando de una persona racional, no estamos hablando de un niño, no estamos hablando de un adulto mayor que está teniendo problemas, sino una persona con autonomía, con conciencia, decide violentar este primer artículo. O sea, aún es merecedor de tener todos los derechos como una persona que respeta los principios, que respeta la autonomía personal y de los demás, que respeta las normas políticas, los marcos en los cuales vivimos. Y otro problema que capaz pueda ser, que estamos viendo, que hemos mencionado, creo que los tres lo mencionaron, es el tema de la normatividad. La ignorancia de esta normativa ¿no traería también una complicación a la hora de respetar estos derechos, de estos deberes? Porque muchas veces, no sé si les parece o lo comparten, pero muchas veces los deberes, que son los que contraponen a los derechos, lo que hacemos es alienarlos y solo exigimos derechos. Yo tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho. Pero cuando hablamos de deberes, pero los deberes son de tal persona, son de tal exponente, son de tal ente. Entonces, ¿es correcto hasta dónde llegan nuestros deberes y hasta dónde entra la comunicación y la misma educación sobre estos deberes, sobre estos derechos y el conocimiento de estas fronteras, ¿no? Gracias. Bueno, en primer lugar, la dignidad no se pierde aún cuando se cometa un delito. Entiendo que estás haciendo referencia a eso. Aún cuando otra persona atente contra la dignidad de alguien, eso no, lo que merece, digamos, para lo que se desarrolla el derecho penal, es en parte para eso, para juzgar a la persona. Eso no significa que esa persona pierda la dignidad. El valor de la dignidad es inviolable. Por eso se reclaman derechos para las personas que están en condiciones de privación de libertad, que haya cometido un delito y que tenga una pena que está determinada por la ley, no implica que deba recibir un trato indigno, ¿no? Y en base a eso se justifican, por ejemplo, sistemas penales contrarios a la pena de muerte. Eso por un lado. No sé, esa es la respuesta corta, digamos. No, sí, se puede, no se quería ir por puede el afectar. tema de la dignidad, porque obviamente todos somos merecedores de dignidad, pero principalmente... Es que si le pones un límite, lo condicionás a X circunstancias, aunque esas circunstancias sean las más graves
que se te puedan ocurrir, ya entras en el camino de apelar a las circunstancias para encontrar si alguien tiene el valor de la dignidad o no. Claro, o sea, se vuelve condicional y el valor de la dignidad es incondicional. Claro, claro. No, es que mi crítica en realidad no iba tanto por el lado de la dignidad, sino más bien por el lado de los derechos. O sea, porque sí, todos somos dignos en sí, más allá de poder cometer una acción penosa, equivocada o violenta. Bueno, pero los derechos se limitan para las personas que cometen delitos. Hay un derecho penal que restringe el derecho de movimiento, por ejemplo, los derechos civiles. Una persona que ha cometido un delito y que ha sido apresada no ejerce sus derechos como ciudadano. Entonces se restringen esos derechos, ciertamente. Caram, por ejemplo, no se puede presentar como candidato. Es decir, hay una restricción a quien comete delitos. El intendente de Artigas cometió un crimen y tiene la ciudadanía restringida. Eso está como bastante articulado o muy articulado en el derecho penal, que es como una acumulación de regulaciones en el que se establecen, en el que acordamos todos, ¿sí?, como sociedad, y sin retasear la dignidad a nadie, un ápice, hay sanciones que implican restricciones en, por ejemplo, el ejercicio de la ciudadanía, la movilidad, quien está preso queda, ¿sí? Y lo otro que decías, hablabas de las exigencias de derechos y no de deberes. Bueno, hay un supuesto, en esta ola neokantiana que se desarrolló a partir de los 70 en la academia, John Rawls habla de cargas y beneficios, de ser capaces de reconocer las cargas y los beneficios de la cooperación social. Es decir, que cuando vivimos en sociedad no es solamente para beneficiarnos, sino que también, como contrapartida de ese beneficio que tenemos, porque la vida en sociedad es menos exigente que el hacerlo en forma solitaria o ser un freerider. Bueno, esos beneficios tienen cargas. Eso caracteriza a la persona moral, ¿sí? Podríamos decir a un sujeto autónomo, para darle otra terminología. Y a la hora de pensar en la aplicabilidad, una de las cosas que tenemos que tratar de educar y de enseñar y de transmitir es la razonabilidad. Es decir, es que los ciudadanos como tales, sean capaces de reconocer algo tan elemental como eso, que la contracara de los beneficios implica algún tipo de carga, ¿sí? Eso lo vemos mucho, lo hemos escuchado muchísimo, el pataleo típico que hay con respecto a las políticas impositivas. Es decir, vemos solamente las cargas que la sociedad nos impone, pero no los beneficios que obtenemos a partir de ello. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que, por ejemplo, podríamos pensar en metodologías educativas, en planes educativos, donde se enseña algo tan elemental como eso. Quería comentar algo también. A ver, no hay que oponer derechos a obligaciones porque en realidad son dos caras de lo mismo, digamos, ¿no? Si yo tengo derecho a que se respete mi integridad física, todos los demás y yo mismo tenemos la obligación de respetar mi integridad física y el Estado tiene la obligación de protegerme y para eso genera una legislación que pena el daño a mi integridad física y que impone sanciones que implican una limitación del ejercicio del derecho. No le quita el derecho a la persona. No es que la persona perdió el derecho, porque los derechos humanos, la característica que tienen es su atribución universal. Entonces, a diferencia de los derechos patrimoniales, que son de uno en oposición a todos los demás, los derechos humanos son de todas las personas. Entonces, si se lo quitara a una, ya no serían de todas las personas. Ahí hay algo intrínseco al propio concepto formal de derecho humano que implica que lo que hace el Estado cuando de alguna manera aplica una sanción a una persona
a quien se le garantizan un conjunto de derechos para que la decisión sea legítima, porque no de cualquier forma se lo sanciona, no es al grito que se cobra el delito, lo que hace es limitar el ejercicio del derecho, pero los derechos humanos son de todas las personas y no se quitan. Lo mismo que planteaba Gustavo, ¿no? Si yo tengo el derecho a recibir determinadas prestaciones de salud por mi derecho a la salud, yo y todos los demás, cada uno de acuerdo a sus capacidades, tiene que aportar a la financiación de los costos que implica un sistema nacional integrado de salud. Entonces, pensar las obligaciones y los derechos no son contrapuestos, pero no en un sentido de, si yo tengo derechos tengo que pagar con estas obligaciones. No, es que para que puedan haber derechos, todos de alguna manera tenemos obligaciones. Si todos tenemos los mismos derechos, todos también tenemos obligaciones que son correlativas a esos derechos. Y en particular el Estado tiene la obligación de garantizarlos. Yo tengo una, si es posible, en esta cuestión de, yo estoy a pensar en descubrimiento normativo, en Kant, por ejemplo. En doctrina del derecho, Kant hay una distinción en dignidad política y dignidad moral. Por ejemplo, asesino, homicida, no sé cómo se habla en español, homicida, aquel que mata a otra persona. Tiene en Kant, contexto del siglo XVIII, pena de muerte. Hay un descubrimiento explícito. Y pierde la dignidad política, el sometido a la pena de muerte, pero es Kant isento de maltratos morales. No puede ir a hacer humillaciones en acto de ser muerto, parece la pena de muerte. Mas hay una articulación fuerte en Kant entre la dimensión de deber y derechos. Bueno, muchas gracias. Yo tenía otra pregunta, pero mejor no la hago para ir cerrando, pero en realidad se marcó ahora como que uno pierde la dignidad y los derechos se ven vulnerados o coartados por cierto momento en el que se viola de cierta manera o hay un delito. Pero también tenemos experiencias que hemos debatido esta semana con respecto a personas en nuestra comunidad que ven sus derechos coartados porque no tienen racionalidad supuestamente o están en una condición de vulnerabilidad porque no tienen una casa, ¿no? Entonces, ¿cómo justificamos eso hoy moralmente? ¿No? Legalmente hay una justificación, pero moralmente, ¿cómo lo justificamos? Digo, ¿cómo podemos vivir con esa indignidad de que tratemos de otra manera algunas? Porque no es solo la racionalidad, también implica cierta condición social. Entonces, esas jerarquías o distintas formas de validar quién tiene derechos o no, no es solo de otra época, ¿no? Todavía sigue. Así que, bueno, no sé si quieres comentar de eso o este tipo de cosas o no, o da para mucho. Sí. No. Digo, sí, yo te digo algo, porque si no parece que nos vamos corriendo y no te dejamos. Creo que justamente en el ejemplo que vos ponías, vemos esa diferencia entre validez normativa y vigencia fáctica. ¿Sí? Es decir, puede haber una regulación, una ley aprobada que indique algún tipo de cosas sobre cómo debemos comportarnos, que penalice cosas. Eso no significa que tenga validez normativa. Y justamente como no tiene validez normativa, es que es objeto de crítica. ¿Sí? Ahí es donde está esa diferencia que nos permite decir que es injusto, que es una solución insuficiente, que lo que hay que resolver es otro tipo de cosas, ¿sí? Lo que vos decías, que alguien tenga una casa, que tenga atención sanitaria mínima, en fin, que pueda reproducir su vida material, un refugio. Bueno, todo eso es lo que nos permite realizar, es decir, es el punto de vista normativo que nos permite realizar la crítica. ¿Sí? Y ahí es donde se anclan las exigencias. Y el concepto de dignidad creo yo, es como el ancla más importante para poder realizar la crítica social.
No sé si ayudó algo esto. Sí, ahí creo que termina muy bien la conferencia, es un buen cierre. Así que bueno, les agradezco en particular a Gustavo por la generosidad de su tiempo y compartir sus ideas para dar este debate, y a Fernando Willett y Fernanda Diab por los comentarios, y a todos ustedes por venir. Gracias y nos vemos el año que viene.